Y listo. Bien, queridos estudiantes de quinto año de secundaria, promoción 2021, ¿no? Hermosa promoción, queridos estudiantes. Bien, hemos preparado una clase y tenemos que remontarnos a hacer historia. Usted hace historia cada momento, déjeme decir. La historia por rato se vuelve constante. En este preciso momento usted está haciendo historia. Usted dirá, pero profesor, ¿cómo? Estoy en mi casa sentado escuchando lo que usted está explicando. Por eso, está haciendo historia. Usted está en el tiempo de la enseñanza a distancia. Y esto va a pasar. Y cuando pase, usted también, pues, su accionar pasará a la historia y contará. Hubo un tiempo en la historia, hubo un tiempo en la vida que llevamos clase a distancia. Y usted es protagonista de ello. Entonces, usted está haciendo historia. ¿Sí? Y ese punto de que usted está haciendo historia, vamos a poner esto por acá. Esa imagen, usted puede ver esta pequeña línea o este pequeño montaje de imágenes, ¿no? Estas acciones prácticamente son pinturas, en este caso rupestres, ¿no? Realizadas por los primeros hombres. Conforme ha ido pasando los años, han ido marcando historia, ¿no? Edades, tiempo, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, edad actual. Pero falta, ¿saben qué foto falta acá? Dana Pérez, ¿me puedes responder qué foto irá acá? La mía. La tuya. Exacto, Dana. Ay, lo decía. Espectacular, Dana. Tiene que ir la tuya y la de tus compañeros. ¿Por qué? Porque cada uno está viviendo una historia en este momento. Cada uno. Va a ir la mía, va a ir la tuya, va a ir la de Jimena, va a ir de Ángelo, va a ir de Mauricio, va a ir la de Vázquez, va a ir su foto en ese espacio, porque usted está haciendo historia y por lo tanto usted es parte de la historia. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Me dejo entender? Vamos a darle realce y valor a la historia, pero vamos a partir, como la historia, vamos a partir del inicio. No hay historia que no se empiece desde un principio. Pues vamos a partir de eso, vamos a empezar a estudiar historia universal desde sus inicios. ¿Sí? Muy bien, sabiendo esto, conmigo vamos a conocer el mundo. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Y usted me dirá, profesor, en lenguaje coloquial o en lenguaje social, en lenguaje urbano, para ir entendiéndonos, vamos a entender cómo hemos plasmado este punto para que usted me entienda. Dice que la historia es todo aquel estudio que intenta demostrar cómo han sido la vida de los seres humanos en la Tierra. ¿Está hablando de un presente o de un pasado? Un pasado. De un pasado, muy bien. Está hablando de un pasado. ¿De quién? De los seres humanos. Está hablando del pasado de los seres humanos, ¿no? Pero te dice, para ello es importante que apareciera la escritura. ¿Por qué? Porque nos permite reconstruir con bastante exactitud. ¿Qué cosa? La historia. ¿Y quién reconstruye la historia? El historiador. Entonces, profesor, un punto importante de la historia, digamos, viene la historia como el título que tenemos acá, viene la historia propiamente dicha. La historia viene caminando. Y dice, yo soy la historia, ¿no? Pero de pronto alguien se da cuenta de que a la historia le falta algo. Ah, muy bien. A la historia le faltaba la escritura. Y la escritura cuneiforme, brindada por los sumerios, fue ese aporte espectacular que va a marcar un punto y un inicio. Marca el punto final para la prehistoria, para todo aquello que los arqueólogos, paleontólogos, historiadores se han encargado de reconstruir en base a las fuentes de la historia. Y de ahí para adelante marca ese precedente de poder saber a ciencia cierta o de poder conocer y saber cómo pasaron los hechos. Eso quiere decir de que la historia marca esa separación, marca esa división de la historia y que nos va a dar a conocer las edades de la historia. Sabiendo esto, a nosotros, como a mí, como a usted, nos interesa saber sobre nuestro pasado. A mí me interesa saber. Yo espero que a usted también le interese saber. De verdad que sí.
Al término de esto, vamos a dejar una actividad para que usted despertar el interés de su pasado, ¿no? Y ya vamos a ver, ya les voy a explicar cómo. Retrocedemos acá para no saltearnos un poquito acá. Ajá, muy bien. Uno de los puntos para entender a un joven, para, como se dice, darle como anillo al dedo, ¿no? Para ustedes, ¿por qué les va a interesar a ustedes el pasado? Y la frase lo dice, porque creemos que es la única manera de entender el presente, ¿no? Es como si no, como si te enamoraras de alguien del que no sabes absolutamente nada y se negara a darte datos de su pasado. Esa relación no funcionaría. Como les dije a un principio, esta definición es un aporte netamente eh, dado, pero un poquito más pegado como para que tú, que estás en quinto año de secundaria, lo vayas entendiendo, o el adolescente de secundaria lo entienda, qué cosa queremos dar a explicar con el tema de la historia, con ir entendiendo qué es la historia, o de qué se encarga, de qué se trata. Es cierto, hasta para enamorarse es necesario aplicar historia. Y usted mira, profesor, de verdad, ¿usted está seguro que para enamorarse hay que aplicar historia? Lógico. El solo hecho de preguntarle a la persona que te gusta, ¿y qué tal? ¿Cómo eras tú antes? Ah, estás haciendo historia. Estás aplicando historia. Ah, mire, ve, entonces. ¿Y por qué preguntas? Preguntas porque quieres entender de repente un comportamiento de esa persona acá. ¿Mm? ¿Por qué crees que el profesor Narro, cuando los conocí en primero o segundo, yo les preguntaba y le decía, hey, ¿con quién vives en casa? ¿O vives con tus padres? Y usted a veces me respondía, profesor, no, mire, yo vengo, mi papá, están separados, esto y lo otro. Yo estaba haciendo historia, estaba aplicando historia. Y tú al contarme, estabas contándome, ¿qué cosa? Tu historia. Estabas haciendo historia. Y seguíamos haciendo historia. Pero es necesario. En todo momento aplicamos historia, aunque ustedes no lo crean. Entonces, ¿qué queremos que el estudiante de quinto año de secundaria tenga? Que el estudiante de quinto año de secundaria abrace su historia, quiera su historia, ame su historia. ¿Por qué? Porque si ama su historia, quiere su historia, a él le va a preocupar conocer su pasado y entender todas estas cosas que se están presentando en el presente para formular su propia proyección al futuro, su propia proyección, su punto de vista hacia el futuro. ¿Me dejo entender? Plantee sus propias hipótesis y las resuelva. Y eso va a ser favorable. Por eso es necesario que usted entienda qué cosa es la historia. La historia es una disciplina de las ciencias sociales, por lo tanto es una ciencia social, que estudia prácticamente la totalidad del comportamiento del hombre o de la humanidad desde sus orígenes hasta la actualidad. Sabemos que el término deriva de la palabra griega iotopía, ¿no? Que significa historia, cuyo significado es investigar, investigación, información, pero queremos saber por qué es importante historia y por qué estudiamos historia. Ya tenemos el concepto, ya sabemos que la aplicamos en todo momento, ya sabemos que hacemos historia, que los chicos del quinto hacen historia, pero ahora nos falta es entender por qué estudiamos historia. Porque fácil, podemos decir, señor director, no, ese curso no nos interesa. No, no, sáquelo, no. ¿Por qué estudiamos historia? Profesor, estudiamos historia porque aplicamos historia constante, sí, pero tenemos que entender un principio. Estudiamos historia para conocer el pasado, comprender y entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Una oración tan pequeñita, una oración tan chica, que pasa desapercibida, pero tiene un certero enlace trascendental para toda la vida. No se olviden, chicos. Estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro. Y es necesario que siempre apliquemos historia. ¿Por qué? Vamos a retroceder acá, porque aquí vamos a pasar después del primer receso que tenemos. Hasta aquí quiero llegar hasta antes de poder irnos al receso. Y aquí vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué estudiamos historia? Lo hemos dicho. Pero es importante que entendamos esa oración. Si ya hace un ratito lo usamos en el ejemplo del enamoramiento, imagínense, de aquí a futuro, vuelve a pasar una situación. Hace un año atrás hacíamos el ejemplo de aquella vez, y usted se acordará, porque lo pasamos con usted,
que no estudiamos todo marzo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue? Fue porque para este mes se empezó a dar una serie de huaicos, ¿cierto? Huaicos que bloquearon, huaicos que prácticamente sellaron las bocatomas de donde extraemos el agua para después, pues, consumirla. Se acabó el agua, no había agua, Villa Salvador no tenía agua. La gente estaba buscando agua. Y lógico, la gente se agotó los bidones de agua de la mayoría de los supermercados. Imagínense, no había agua para cocinar. ¿Y qué hicieron las autoridades? Suspensión de clase. Y todos todos nosotros nos fuimos a continuar desde casa. No hubo una educación a distancia, porque se tomó de que esto tomaba poco tiempo. Déjenme decirles de que las personas no aprendieron, de que las personas se olvidaron de aplicar historia, se olvidaron de esa oración. Igualito cuando tuvimos una amenaza de terremoto, todos alistaron su mochila, tenían su mochila. A la siguiente semana, la mochila ya no estaba. No, que me faltó un poquito de atún, por eso lo saqué de la mochila, ya otro día lo repongo. No, que faltó algodón en el colegio, hay que mandarlo para el botiquín. No, que ya mande el algodón también. No, que el otro día me siente y la mochila de emergencia se fue cayendo. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano actual? El ser humano actual, el ser humano de hoy, y la gran mayoría pierde eso, pierde el sentido y la definición de saber por qué estudió historia y por qué tiene que hacer historia constante. Porque tiene que analizar su pasado, querer y amar su pasado. Y cuando sucede eso, va a entender todo lo que le pasa a su alrededor. Va a entender por qué pasó esto, por qué cayó el agua, por qué el otro. ¿Y dónde cumple la función como ciudadano y parte de la historia? Cuando empieza a proyectarse hacia el futuro. Y la proyección es proyecto, elaborar proyectos. ¿Hacia dónde? ¿Con miras hacia dónde? Hacia el futuro. Y usted tiene un hermoso proyecto en este momento. Usted está terminando su etapa escolar. ¿Y cuál es su proyección? Seguir estudiando. Entonces, hasta en su vida, usted tiene que aplicar historia. Con este ejemplo, con estos datos, y hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? No, profe, ninguno. No, ninguna. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Una pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Yadira? ¿Todo bien, Yadira? Sí, profe. Ok. Mauricio, ¿alguna pregunta, campeón? No, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, quedando claro hasta este punto acerca de la historia y por qué estudiamos historia y lo importante de lo que es estudiar historia, vamos a continuar con este punto para poder cerrar en estos 4 minutos. La historia tiene el grado de ciencia, ¿no? No solamente porque utiliza método, no es una ciencia social, es una ciencia social, perdón, porque utiliza el método, sino también porque hace una serie de cosas. Busca la verdad, emplea métodos científicos, tiene apoyo en otras ciencias, investiga causas, consecuencias y acontecimientos, y emplea análisis y crítica. Y la crítica a la vez. Pero es necesario que entendamos por qué es catalogada como una ciencia. Ojo, ojo, que hasta la actualidad todavía hay una gran discusión acerca si darle a la historia el grado de ciencia. Por mi parte, yo estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Porque digamos que un historiador coge un objeto, no sé, Yadira, ¿logras visualizar mi cámara? Sí. Visualiza lo que te estoy enseñando. ¿Qué forma tiene? ¿O ves lo que se está compartiendo? Eso quiero corroborar. Sí, lo que está compartiendo sí. Lo que estoy Sí, compartiendo. profesor. ¿No? Pero como pote, ¿lo ves? Sí, No. también. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Ves la cabeza de búho? Una lechuza, ¿cierto? Sí. Ajá. Ok. El historiador, los que reconstruyen la historia, encuentran un objeto como esto y lo hacen hablar. Profesor, ¿qué va a hablar? Claro, va a hablar. No porque emita sonidos, ¿eh? No porque emita sonidos, sino lo hace hablar en ver su forma, su tamaño, el diseño, el color, para qué sirvió, por qué se utilizó, qué hizo, cómo fue,
qué pasó, para qué era. ¿Era de ofrendas? ¿Era ceremonial? ¿Era de uso diario? ¿Era su vaso? ¿Qué cosa era? ¿Qué contenido tiene? Porque yo le saco qué contenido tiene, etcétera, de cosas. Entonces hace hablar la materia prima, que es la fuente, la hace hablar y busca siempre la verdad. Por lo tanto, realiza una serie de acciones que le dan el grado de ciencia desde mi punto de vista, y yo espero que desde su punto de vista también compartamos lo mismo, y si no, también se respeta. Por lo tanto, la historia es una ciencia social como tal, porque aplica el método, entre otros puntos, que le brindan esa categoría. Al regreso, después de este minuto 30 que todavía nos queda, vamos a continuar con las fuentes de la historia en adelante. Vamos a hacer una ligera pausa acá, dejar de compartir